con el advenimiento de la democracia se acabó una dictadura que empezó el 24 de marzo del 76, pero era el sexto golpe desde 1930 hasta ese momento. Exacto. Fue el más brutal, el que trajo consecuencias peores de sufrimiento y el que inauguró un sistema de persecución política que fue la desaparición forzada de personas, que fue al mismo tiempo el propio castigo a sus ideólogos, porque después, cuando se pudo recuperar la democracia, Malvinas mediante, que también esa falta de inteligencia y de visión les cupo la responsabilidad, cuando se recuperó la democracia, le siguió una investigación a fondo, ordenada por el gobierno oficialmente, y un juicio inédito hasta el día de hoy, en el mundo, que los condenó. Entonces, bueno, ¿qué puedo yo decir desde ese momento de recuperación de la democracia hasta ahora? Y es que en ningún momento, y a pesar de las crisis que pasamos, y siempre de niveles económicos, con consecuencias políticas, no hubo como había antes, una expresión clara desde algún sector con poder que dijera que vuelvan los militares. Hoy a nadie se le ocurre pensar que los militares que pueden gobernar. Cuénteme un poco de ese momento, de lo que se acuerda y cómo ha procesado durante todos estos años esa ausencia, ¿no? Si querés, los días anteriores al golpe, yo tuve muchas discusiones con amigos míos de izquierda que decían: Videla es democrático. Va a dar el golpe, va a sacar a Isabel, que no sirve para nada. Eran muy antiperonistas, por cierto. Y después va a llamar a elecciones. Y yo les decía: por favor, esto viene diferente. Miren lo que está pasando en Chile. La dictadura en Chile se había instalado antes que acá. Y yo había tenido en el Instituto de Idiomas que yo tenía refugiado a un médico argentino que, estando en Chile y trabajando con Chicho Allende, se escapó y se vino a la Argentina hasta conseguir refugio que le conseguía ACNUR en Brasil. Y estuvo en mi instituto y me contó lo que estaba pasando allá. Claro. Entonces no era un golpe cualquiera. Era un golpe que venía acompañado de una intencionalidad donde estaba comprometido incluso Estados Unidos. Kissinger en ese momento, formando parte de la lucha de la Guerra Fría. Ahora, ocurre y se produce esto porque la democracia no estaba dando respuestas, sino estaba generando soluciones a problemas concretos, tanto económicos como políticos, ¿no? Con los casos de las muertes. Sí, no, pero además peor todavía. El golpe del 76 es aprobado por una parte bastante amplia de la sociedad. Y era bastante lógico que así fuera. ¿Por qué? Porque del 60, en que empezó la resistencia peronista, en los 70, donde se conforman ya más fuertemente las organizaciones armadas, que por ejemplo, como en el caso de Montoneros, pone su carta de presentación con el asesinato a Aramburu, ¿no es cierto? Y después, al final, Perón vuelve, termina echando a esa juventud maravillosa. Le matan a Rucci, ¿no? Y antes le matan a Rucci, etc. Pero cuando muere Perón, aparece la AAA, que empieza a matar indiscriminadamente
y a dejar los cuerpos en la calle para dar terror, cosa que consigue. Por lo tanto, están las Fuerzas Armadas de un lado, las organizaciones armadas del otro, y la gente tiene miedo. Entonces, la salida por el lado de los militares no le parece ilógica. Ahora, después, obviamente, nadie sabía que iba a llegar a donde llegó, pero nosotros tuvimos el Por Algo Será, tuvimos las obleas que se pegaban en los autos, Somos Derechos y Humanos, que es lo que decía el gobierno de la dictadura, ¿no? Ahora, desde la vivencia suya, ¿qué recuerda de esos momentos y sobre todo cuando empezó a buscar a Pablo? Bueno, una cosa es el momento en sí mismo en que estalla la dictadura, donde mi convicción es que iba a ser dura, sin imaginarme jamás la dimensión y mucho menos que nos iba a tocar a nosotros. Claro. Cuando se llevan a Pablo y yo empiezo a hacer los trámites típicos de cualquier ciudadano, que es la denuncia policíaca, un habeas corpus, etc., ahí siento concretamente cómo se pierde la condición de ciudadano. A ver. Dejé de ser ciudadana como dejó antes de ser ciudadano Pablo y toda mi familia y todos aquellos que recurriendo a las instituciones que tenían que garantizar derechos, encontraban con que esas instituciones le daban la espalda. A partir de ese hecho tan traumático y tan horrendo, empezó otra etapa de su vida y la Mi vida giró radicalmente. Lo que yo estaba haciendo, que más bien tenía que ver con la docencia en general, y por sobre todo, dejé todo. Tomamos un acuerdo con Enrique, el papá de Pablo, en que él iba a seguir trabajando para mantener la familia y yo me iba a dedicar a buscar a Pablo. Y en esa búsqueda encontré en el camino la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Madres de Plaza de Mayo, di la vuelta con ellas muchos jueves, pero a mí no me alcanzaba con dar la vuelta y después juntarnos en alguna iglesia o lo que fuera. Por eso ingresé en la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, cuya característica era que tenía mayoritariamente personas comprometidas éticamente, o por moral, por lo que fuera, por convicciones, y no tenían desaparecidos. De ahí el sacerdote Enzo Giustosi, Monseñor de Nevares, el propio Alfonsín, Oscar Allende, Alfredo Bravo, que fue secuestrado y salvó la vida raspando, Alicia Moro de Justo, en fin, una cantidad de gente que era como un paraguas para los organismos testimoniales, ¿no? De madres y abuelas, familiares en general. Y yo empecé a trabajar ahí y ya dejé todo y trabajé siempre en la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Hay una polémica que siempre reaparece todo el tiempo, que es si son 30.000 desaparecidos, si son otro número, si son 9.000, si son... Esa polémica, ¿cómo la aborda usted y qué tiene para decir, quitándolo tal vez desde la lucha política partidaria? Sí. Bueno, nosotros, para tomar una denuncia y no caer en una trampa que después nos dijeran, publicaron tal nombre, pero en realidad está vivo, lo que fuere, exigíamos una denuncia policial y la copia de un habeas corpus, por ejemplo. Y ahí tomábamos, y alguien que se hiciera responsable de la denuncia. Con eso elaborábamos una ficha, además de tomar todo el testimonio.
Y la cuidábamos de tal manera que si se caía una ficha al piso, todo el mundo decía, cuidado, era como si fuera el desaparecido. De ahí que para mí el hecho de la documentación es importante. Es importante para acercarnos a la verdad, sobre todo, a la cual todo el mundo tiene derecho. Los que fueron perjudicados de una manera o que hoy quieren saber. Yo no podría jamás decir, Facundo, son 8.000, tal número. No, no me animaría, porque no lo sé. Porque los únicos que podrían ayudar a conocer el número exacto serían o los jefes de las organizaciones armadas supervivientes, que no aportaron ningún dato, o los militares, que deben tener todos los datos seguramente, no tiran nada. Y después te queda una pregunta de lógica. A ver. Cuando aparece la cifra de 30.000, aparece recién en los años, hasta el 88, nadie discutía la cifra. Era la que había dado la CONADEP. Pero cuando aparece esa cifra, nadie se pregunta la diferencia entre las listas que hay hoy, tanto en la Secretaría de Derechos Humanos, que fue quien heredó todo lo de la CONADEP, o el monumento que está en la Costanera, que hay un cierto número de nombres. Pongamos para redondear 10.000, aunque no llega, no importa, vamos a poner ese número. La diferencia de 20.000. ¿Alguien cree que la sociedad argentina es una sociedad que no denunciaría ya en democracia, etcétera, 20.000 desaparecidos? ¿Se puede creer? No. No. Entonces, yo creo que encima, fueran 30.000, fueran 8.000, es una barbaridad. Es la muestra de haber aceptado una metodología que fue tomada de la lucha anticolonialista en Argelia, en cierta medida, pero con las iniciativas y la creatividad criminal de este propio gobierno militar, donde todos estuvieron de acuerdo, porque todos sabían. Nadie podía decir, yo no sabía. A ver. Ni Videla, ni Macera, ni ninguno de ellos. Ahora me llamó la las atención. juntas, estoy hablando de las juntas. Sí. Una vez que se hace, que se termina la dictadura, ninguno de ellos podía decir, yo no me enteré. Y todos dijeron, yo no sabía, fueron excesos, es decir, echaron la culpa hacia abajo. Hacia abajo, exactamente. Ahora, me llama la atención esa observación que las organizaciones armadas tampoco aportaron información sobre la cantidad, los números, los nombres. Ni corrigieron siquiera. Ni corrigieron. ¿Por qué? Qué sé yo. Porque no deben tener, o no les importa. O no les importa. ¿Por qué puede pasar eso? Pero porque en realidad encararon un sueño juvenil en algún momento y en aras de ese sueño juvenil hipotecaron su propia decencia. Hoy, ¿qué está haciendo Firmenich? Trabajando con... Está asesorando a Daniel Ortega en Nicaragua, un dictador que acaba de expulsar a opositores políticos y les quita la nacionalidad, que es parte de la identidad. Y les quita... Constitutivo del ser humano. Exactamente. Tanto es así que el gobierno argentino, por presión de distintos sectores, terminó ofreciendo
la posibilidad a quienes quisieran de esas personas de tomar la nacionalidad argentina, ¿no? Exacto. Ahora me llama mucho la atención porque no se habla del todo de la responsabilidad que hubo de las organizaciones armadas para que ocurriera lo que terminó ocurriendo, independientemente de que no hayan sido responsables de sus desapariciones, porque eso está claro que fueron víctimas y eso está fuera de discusión. Pero sí la responsabilidad en desatar ese infierno, ¿no? Ah, sí, ¿no? Es decir, y sobre todo la no visión. Muchos copiaban a Cuba. El Che Guevara era como un ideal. Ahora, nadie pensó, ni quiso pensar, que cuando Fidel Castro se levanta contra una Guardia Nacional, soldados que andaban en pata, que se daban vuelta y se incorporaban a los grupos de la revolución. Sí. Es decir, no se enfrentaban con un ejército nacional Regular. organizado como en Alemania y que tenía una ideología Claro. y la sostenía. Era un factor de poder, digamos. Claro, tenían un entrenamiento. Además, había habido sucesivos golpes acá. Incluso muy duros como el de Onganía. Con la NUCE hubo el fusilamiento de Trelew, que fue lo que al final decidió la NUCE hacer que Perón volviera, Sí. lo toreó, pensando que no se iba a animar a venir y vino. Fue toda una idealización de una revolución que tenía mucha ideología, incluso que venía de escritores europeos como Sartre, como Camus, como Franz Fanon, y que les daba la sensación de que podían llegar a gobernar. Ahora, no de haber ganado, yo creo que no tenían la más mínima idea de qué querían hacer. ¿Querían democracia o querían otra dictadura? Supongamos que lo hicieran democráticamente, pero la mirada que uno tiene del éxito de esas revoluciones es que después se convirtieron en dictadura. Mira Cuba, van a tener elecciones ahora, pero solo se presenta el Partido Comunista. Claro, claro. En Nicaragua gana un revolucionario, Daniel Ortega, Sí. que era el jefe del ejército, que ganó. Pero uno de los expulsados es Ramírez, que era Sergio Ramírez, un escritor, y que era uno de los jefes del grupo, ¿no? Cristina Kirchner logró sintonizar con la mayoría de los organismos de derechos humanos de una manera muy singular. De los organismos, sí. De Madre de Plaza de Mayo, de Abuela de Plaza de Mayo, de Línea Fundadora. Esos organismos sintonizaron de una forma con Cristina Kirchner como nunca antes pasó con ningún otro presidente y con ningún otro movimiento político. ¿Qué fue con qué sintonizaron? Yo creo que en primera medida con lo que sintonizaron fue con que empezó a haber de nuevo justicia. Porque se habían suspendido con la ley de obediencia debida, más los 2 indultos que había otorgado Menem, se habían acabado los juicios. Los juicios que iban a ir no solo ya a las juntas, que esos ya estaban firmes, sino los que seguían. Entonces, al suspenderse los juicios, se acabó la posibilidad de alcanzar la justicia. Hasta ahí yo lo puedo entender. Que empiezan de nuevo la posibilidad de juzgar y al mismo tiempo tal vez de saber. Ahora, la forma en que se identificaron al punto de terminar siendo una facción dentro de la facción del peronismo, que era el kirchnerismo,
hizo que abandonaran su condición de organización no gubernamental. ONG es eso. Exacto. Se transformaron, se quitaron la capacidad de toda crítica, porque no podían tener objetividad. El ejemplo mayor es hace poco, cuando Cristina quiso este 24 de marzo transformarlo en una denuncia de su proscripción, que Stella Carlotto salió a decir, no, un momentito, no mezclemos las cosas, Claro. porque le pareció demasiado. Y la siguió más fuertemente Nora Cortiñas, de Madres. ¿Qué hizo Cristina de Kirchner? La convocó y salió acariciándole la cara, y la pobre Estela, no me sale otra palabra, diciendo, bueno, uno a veces tiene edad y dice cosas que no sé si pensó bien, etc. En lugar de sostener, somos muy amigas, todo lo que quieran, yo la admiro, todo lo que sea, pero no es lo mismo recordar lo que fue el comienzo de la dictadura a decir y comparar que una persona está proscripta, porque además no lo está. Ahora, esa simbiosis que hay entre el kirchnerismo y los organismos de derechos humanos termina perjudicando básicamente el reclamo de justicia de los organismos de derechos humanos, o tiene algún tipo, digamos, de ventaja que un gobierno o un poder pueda apoyar esa lucha. Yo ignoro, a ver, tuvo enorme ventaja y enormes consecuencias, yo diría de bisagra, que un gobierno, el de Raúl Alfonsín, hubiera decidido, por un lado, enjuiciar a las 3 primeras juntas, también enjuiciar a los responsables de las organizaciones armadas. Hay que ver que Firmenich estuvo preso 7 años hasta que lo indultó Menem. Y que después se hiciera la investigación con CONADEP, como se hizo a fondo, que permitió tener la base de lo que fue la acusación en el juicio. Entonces, ahí uno puede decir, estaba ayudando a los organismos de derechos humanos y a todas las personas decentes que querían que hubiera justicia ante esta gente, para esta gente que se había sentido dueño de la vida, del honor, de los bienes de la gente que había secuestrado o puesto en prisión. Sí. A mí, cuando iba al juicio, y el secretario decía, porque entraban los jueces, señores de pie, y vi levantarse a los militares que hasta ese momento nos tenían sometidos, hasta antes de las elecciones o antes de que empezara el juicio, yo dije, me estremeció ese señores de pie. Claro. Y que lo tuvieran que cumplir. La voz civil de la justicia hablándole a gente que se había apropiado del poder y que creía que se había garantizado la impunidad. Tengo que preguntar sobre un hecho ahora de coyuntura, importante, ¿no? Sí. Que es el tema de Argentina 1985. Me interesa su mirada sobre la película y su mirada sobre el interés, ¿no es cierto?, que generó esta película. Pero empecemos por el final. Bien. La película 1985, que trata sobre el juicio a las juntas, despertó enorme interés, no solo acá, sino fuera de acá. Y sobre todo tiene la virtud, a mi criterio, de haber hecho que mucho joven, que ni siquiera había pensado, ni nadie le había contado en su casa, la fue a ver, y tal vez muchos de ellos averiguaron más y leyeron más literatura sobre lo que había pasado
Eso por un lado. Sí. Por otro lado, no se la puede mirar como un documental. Bien. Hay que mirarla como lo que es una ficción. Hay una plataforma, que fue Amazon, que tomó un hecho real, le pagó a guionistas, a actores, a directores y demás, y pretende recuperar ese dinero y seguir ganando. Entonces, toma un personaje central muy importante, que es el Estracera, el fiscal, y todo gira alrededor suyo. Pretender que una ficción se ajuste a la historia totalmente es imposible. Claro. Para eso hay que hacer un documental. De paso, les digo que hay un documentalista, Ulises de la Orden, que va a estrenar un documental sobre el juicio hecho nada más que sobre las 500 y pico de horas de grabación que hay del juicio. Claro. Es otra cosa. Eso es un documental. Ahí Bien. no hay un gramo de ficción. Bien. Y se hace la primera presentación el viernes, que es limitada a gente invitada, en el Malva, y después, todos los viernes en el Malva, se va a proyectar ese film. Quien quiera ver un documental, puede ir a ver ese. Ahora, de esa película, ¿cree que faltó por ahí poner relevancia a algún aspecto o del juicio o de los protagonistas? Facundo, si yo hubiera escrito ese guión, Sí, seguramente habría sido otro guión. otro, claro. Si lo hubiera escrito Gil Lavedra, Hubiese y sido otro. habría sido otro guión, porque cada uno privilegiaría el lugar desde donde le tocó vivirlo. Claro, Ahora, quien escribió eso no tuvo nada que ver exacto. en ese momento con la historia. Totalmente. Eso es una ficción sobre un hecho real, así como la película que le ganó el Oscar, Sí, sí. Sin novedad en el Sin novedad en frente, frente. está hecha sobre un libro de Henry María Remarque, que trata sobre la guerra, la Primera Guerra Mundial. Y es una ficción, el libro en sí mismo, que es un canto a la paz. A la paz. Existieron esos dos jóvenes que se encuentran en una trinchera, un alemán y un francés que se matan entre ellos. Y qué sé yo si Es existió. imposible saber. Pero te está pintando un momento posible de una guerra y un grito por la paz. ¿Cree que es posible que militares intervengan en un territorio como el de Rosario, ¿no? Yo creo que el problema del narcotráfico no es solo Rosario. Nosotros en el conurbano ya tenemos seguramente sicarios y soldaditos contratados por el narcotráfico. El problema detrás del narcotráfico es el tema educación y la pobreza sobre todo. ¿Dónde crece el narcotráfico? En la pobreza. Cuando un joven no tiene la posibilidad de encontrar un trabajo que le permita vivir y no tiene la posibilidad, por lo tanto, de estudiar tampoco, o significa un esfuerzo sobrehumano, es bastante factible que caiga en la oferta de vender droga, pasar droga, etc. Y el tratamiento de los narcotraficantes con su gente es muy duro, es muy, muy duro. Por eso hay mucha disciplina entre ellos. Ahora, ¿por qué Rosario fue el lugar donde más se desarrolló? Porque es un puerto con menor vigilancia que el de Buenos Aires, porque hay varias rutas que pasan por Rosario, distintas rutas, y porque hay campos cercanos donde se puede aterrizar llevando droga. Por eso se concentró en ese lugar. Ahora, ¿qué es lo que me asustó a mí? Cuando vi, primero, gente que hacía justicia por su propia mano. El mensaje
del juicio a las juntas fue, creo yo, hasta los más poderosos pueden ser juzgados y condenados. En este caso la gente no esperó de la justicia, no esperó de la policía, no esperó de las Fuerzas Armadas, de la Gendarmería, de nada. Fue y hizo justicia por su propia mano. Le quemó la casa, no los mató porque no los encontró. Ahora, eso a mí me asusta, porque el Estado tiene la obligación de mantener el tema seguridad bajo su control. ¿Por qué me preocupa el tema de que se incorpore el ejército? Porque la capacidad de corrupción que tiene el narcotráfico es enorme, claro. Enorme. De hecho, seguramente están inficionados la policía, el servicio penitenciario y muchos, desgraciadamente, políticos que miran para otro lado o dejan hacer. Claro. Yo creo que en ese sentido se nos exige como sociedad un esfuerzo muy grande para pensar en un futuro donde nuestros jóvenes puedan hacer otra cosa, donde la pobreza en serio sea combatida y no se hable de ella. Pero digamos, ¿no está de acuerdo con que los militares estén en esa actividad? Yo creo que no, porque además, la verdad, ¿qué van a hacer? Porque mandan a pontoneros. Pontoneros son los que hacen puentes. Sí. Hacen los puentes antes de que tenga que pasar el ejército o destruyen para que no pasen el enemigo. Ese es el trabajo de pontoneros. ¿Qué van a ir? A levantar calles, a levantar casas. Esos barrios ya están construidos, claro, con sus calles estrechas para que no pase la policía, todo. Me recojo algo que dijo recién del mensaje del juicio de las juntas, que también tiene una actualidad porque dice que el mensaje es que hasta los más poderosos pueden ser juzgados y condenados. Así es. Y con respecto a Cristina Kirchner, ¿le cabe también esta lógica? Sí, pero yo no la pondría en esa magnitud. A ver. La verdad que Cristina Kirchner se la convirtió en una mujer como una astuta política. Y miremos, por favor, ¿qué vicepresidente se eligió? Cobos, Vudú. Cobos, al quien trató de traidor después, Vudú, que terminó preso, y Alberto Fernández, a quien quiere colgar de los pulgares ahora. ¿Dónde está la astucia política de esta mujer? Que encima acepta que la apoyen con una consigna de hace ¿cuántos años? 50. 50 años. 50. ¿No cree que esté proscripta? Creo que hay carencia, y por eso en el peronismo, y por eso ella sigue siendo una especie de personaje. Ahora, yo no sé cuántos votos sacará si fuera ella la candidata. ¿Considera que está proscripta, como plantea? ¿Cómo? ¿Considera que está proscripta, como plantea el kirchnerismo? No hay nadie proscripto hasta que no tiene condena firme. Y para que Cristina tenga condena firme... Igual técnicamente no es proscripción, sería inhabilitación, ¿no? Sí, no, pero ella puede ser, claro, puede ser candidata. Digo que el concepto de proscripción no existe en el Código Penal, sí existe el concepto de inhabilitación. Inhabilitación, ¿no? Está inhabilitado y exacto, ya está. Bueno. Con condena firme. Pero tiene que pasar. ¿La Cámara de Casación? La primera instancia ya está condenada. Sí. Tiene que pasar segunda instancia y eventualmente la Corte. Todo eso lleva por lo menos 4 o 5 años. Exacto. Mientras tanto puede ser candidata de lo que quiera. Exacto. Últimas preguntas. ¿Cómo está analizando, cómo está viendo este ataque que hay tan fuerte a la justicia, a la Corte, esta idea de enjuiciar a los 4 magistrados? Yo creo que todos los movimientos que está haciendo Cristina con respecto a la justicia es para sacarse de encima las causas que tiene. Es más, ¿cuál pudo haber sido el acuerdo para que Alberto Fernández
que le había dicho, lo menos que le dijo fue bonita antes, aceptara ser su vice. Yo te pongo como su presidente, perdón, y ella su vice. Yo te pongo como presidente, cosa que vos ni soñarías, seguramente le dijo ella, estamos inventando un diálogo, pero vos me sacás de encima las causas en la justicia. Actuás con los jueces y me sacás las causas de encima. Alberto Fernández no pudo, no quiso, no supo, no lo sé, no pudo cumplir. Tiene todo el odio de Cristina por lo anterior y por no haberle cumplido. Y así estamos.